Revelado. Una madre enfrenta el asilo tras un diagnóstico de cáncer y descubre un amor transformador en medio de la oscuridad de su vida. Ana, con 42 años, siente que el mundo se desploma a su alrededor. Su hogar, que alguna vez rebosó de risas y sueños, ahora está empapado de silencio y miedo. Su amado hijo Luis, un joven brillante con enormes aspiraciones académicas, se convierte en el pilar de su vida, abandonando sus propias metas para ser el soporte de una madre enferma. Las miradas de los vecinos y sus comentarios, sutilmente crueles, la desgastan con cada susurro. Pobre mujer, se le va a ir la cabeza, o el niño ya no tiene futuro. Cada palabra se clava en su pecho como un puñal ardiente. Ana se siente atrapada, sobrepasada por el diagnóstico que la consume. La presión económica aprieta su garganta. Su mente viaja a constantes preocupaciones monetarias, mientras su cuerpo lucha contra el desgaste de las sesiones de quimioterapia. Cuando llega a casa, cansada y sin fuerzas, se sienta en la mesa de la cocina. Sus manos temblorosas buscan el apoyo de la madera desgastada, un recordatorio de su lucha diaria. Luis, amoroso y comprensivo, la observa con ojos que reflejan una madurez insufrible para su edad. «Mamá, no tienes que preocuparte por mí», le dice, pero Ana sabe que la carga es demasiado pesada. La angustia de un posible futuro sin ella le nubla la cabeza. ¿Qué pasará con él si ella no está? Este dilema, esta lucha interna entre su amor por Cura y el deseo de que su hijo viva una vida plena, la consume. La desesperación y la impotencia se mezclan en su corazón y se siente cada vez más sola. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La llegada de Miguel, un viejo amigo de la infancia, ilumina la penumbra en la que Ana ha estado sumergida. Él, con historias de superación y risas que calentaban el alma, le muestra un destello de esperanza, un recordatorio de la fortaleza que un día tuvo. Pero, en el fondo, Ana duda si su corazón es capaz de aceptar esa nueva conexión. Miguel le habla de sus logros, y ella siente que él podría ser la respuesta a su sufrimiento, pero también temía que su propia realidad arrastrara a Miguel hacia su propia oscuridad. En cada encuentro, una chispa se aviva entre ellos, pero Ana se enfrenta al miedo de abrirse a este amor, temiendo que el dolor de su enfermedad solo traiga más tristeza. ¿Es justo arrastrar a alguien más en su tormenta? Cada día se siente más desgastada, el peso de su diagnóstico y el poderoso deseo de proteger a Luis ante cualquier eventualidad. La angustia la atormenta al cuestionar su propia valía y lo que podría significar dejarse llevar por los sentimientos que emergen hacia Miguel. La noche, su refugio, se convierte en un mar de pensamientos turbulentos. Anhela salir de la sombra, pero la incertidumbre la paraliza. Ana se encuentra al borde de una decisión que puede cambiarlo todo. A medida que el amor la llama, también lo hacen sus miedos. Puede que el tiempo se le acabe y tendrá que decidir. ¿Se arriesgará a amar y a vivir o se aferrará al dolor de lo que podría haber sido? Justo cuando la emoción se intensifica, un evento inesperado la sacude y amenaza con arruinarlo todo. La indecisión la consume, y en medio de la inestabilidad, la pregunta crucial emerge con fuerza y claridad. ¿Está preparada para enfrentar no solo su enfermedad, sino también a sus propios demonios? La tormenta sisea en su mente. La duda se cierne sobre su futuro y el de Luis. Ana se despega lentamente de su entorno habitual. La rutina, marcada por la monotonía del tratamiento y el cuidado de Luis, ya no parece suficiente para sofocar sus inquietudes. Una mañana, mientras espera la llegada de Miguel para una caminata, se observa en el espejo del pasillo. Su reflejo le revela una mujer frágil y cansada,
a la que le cuesta reconocer. La piel, pálida y sin vida, la confronta con una verdad innegable. Su enfermedad ha robado más que su salud, ha minado su identidad. Luis baja por las escaleras con energía renovada. El brillo en sus ojos choca con su melancólica realidad, lo que la llena de orgullo y desconsuelo a la vez. ¿Listos para la caminata?, pregunta él, con un entusiasmo que hace eco en la casa. Ana acaricia su mejilla, un gesto que busca transmitir amor profundo a pesar de su propia lucha interna. La verdad es que ella anhela que su hijo viva sin las sombras del miedo que ahora la acechan. Esa caminata es más que un simple ejercicio para Ana. Es un acto de resistencia. A medida que avanzan, las hojas caídas crujen bajo sus pies, como si cada paso fuese un recordatorio de la fragilidad de la vida. Miguel aparece y el momento se transforma. La alegría que irrumpe en su corazón es intensa y peligrosa. La conversación fluye, se cuentan risas y anécdotas, pero a medida que profundizan en temas de futuro, se agrega un velo de seriedad. Miguel la impulsa a hablar sobre sueños y aspiraciones, instándola a soltar el miedo que la atrapa. ¿Qué te gustaría hacer si no estuvieras lidiando con esto?, le pregunta, observando cómo su mirada se pierde en el infinito. Ana, experimentando una mezcla de pavor y claridad, decide compartir su pasión olvidada, la pintura. Esa forma de expresión que había dejado de lado en los momentos en que las responsabilidades y el dolor la dominaron. «Me gustaría volver a pintar», dice finalmente. Sus palabras flotan en el aire, revelando un deseo que había estado enterrado en lo profundo de su ser. Miguel sonríe, como si hubiera golpeado el clavo en la cabeza. «Entonces, hagámoslo, todos los jueves, solo tú y tu pincel», asegura. Su apoyo trae consigo una brisa nueva, una promesa de un futuro en el que el arte no solo sea un pasatiempo, sino una forma de sanar. A la noche siguiente, cuando Luis ya duerme, Ana se sienta frente a un lienzo en blanco. El primer golpe de pincel es titubeante, como un pulso que late con incertidumbre. Pero a medida que los colores empiezan a mezclarse, una sensación de liberación brota en ella. Pinta sin un rumbo fijo, dejando que sus emociones fluyan. En su mente, las preocupaciones se evaporan y el miedo a la muerte pierde poder. Cada trazo representa una chispa de autoconocimiento, la lucha interna que ahora comienza a transformarse en fuerza. Sin embargo, entre la calma que promete el proceso creativo, se asoma nuevamente la duda. Si el arte se convierte en su salvación, ¿qué ocurrirá con Luis? Su deseo de que su hijo tenga un futuro brillante la hace cuestionar si es egoísta perseguir sus propias ambiciones. Esa batalla interna cobra intensidad, y Ana se siente desgarrada entre el deseo de sanación y la necesidad de proteger a su hijo. En la penumbra de la noche, un sonido inesperado la saca de su ensimismamiento. El timbre de la puerta la sorprende. Al abrir, se encuentra con una cara familiar, pero la conversación que sigue toma un giro inquietante. Una noticia que cambiará la dirección de sus pensamientos y decisiones. Su corazón palpita con fuerza. El momento de confrontar sus miedos ha llegado. ¿Cómo enfrentará lo que está a punto de revelarse? La vida, ahora más que nunca, se siente en un delicado equilibrio. Ana cerró la puerta con un suave clic, su mente todavía girando en torno a las palabras del visitante. La familiaridad de la cara que había visto en el umbral se desdibujaba con la oscuridad que rodeaba su pensamiento. ¿Cómo podía la vida complicarse aún más? Luis dormía plácidamente, ajeno a la tormenta emocional que azotaba a su madre. Ana se dejó caer en el sillón del salón, sintiendo el peso del mundo abalanzarse sobre sus hombros. Su visión se nublaba con las posibles consecuencias de lo que acababa de escuchar. «Ya no puedo hacer esto sola», susurró para sí misma, y un sudor frío le recorrió la espalda. Cuanto más intentaba procesar la noticia, más luchaban dentro de ella las corrientes de esperanza y desesperación. Una sensación de impotencia la invadía. La imagen de su hijo creciendo en un entorno de incertidumbre le aplastaba el pecho.
La presión de ser su única guía parecía desbordarse en cada rincón de su mente. ¿Y si me voy? ¿Y si no regreso? Pensó, y una ola de ansiedad le robó el aliento. De pronto, el lienzo en blanco que había dejado sobre la mesa tomó protagonismo. Era su refugio, su forma de redescubrirse. Se levantó, sintiendo el roce frío de la tela bajo sus dedos. Era el lugar donde podía dejar escapar sus emociones, donde la lucha se tornaba en color y pasión. Hizo una pausa al observar el lienzo vacío y lo llenó con un torrente de impulsos creativos. Mientras pintaba, los colores luchaban por salir, formando figuras abstractas que representaban sus temores y esperanzas, como un grito ahogado en el silencio. Un gota de pintura resbaló de su pincel, como las lágrimas que amenazaban con caer de sus ojos. En su mente se forjaba un nuevo compromiso. «No puedo permitir que esto me consuma», se dijo, trazando líneas que se entrelazaban y se entreveraban en una danza caótica. Cada movimiento en el lienzo lo percibía como una declaración de independencia. Sería su salvación y su forma de liberar a Luis del peso de su sufrimiento. La noche se deslizaba lentamente, y cuando dio el último toque a su obra, un destello de claridad cruzó su mente. Este proceso no solo le pertenecía a ella, podía compartirlo con Luis. El arte podría ser su forma de transmitirle lo que sentía, demostrarle que la vida puede ser hermosa a pesar de las dificultades. Decidida, Ana tomó su teléfono y programó una cita con Miguel para el día siguiente. Necesitaba su guía y apoyo. Sería un paso hacia adelante, una conexión renovada con su pasión y una forma de permitir que el arte floreciera en su hogar. Su determinación creció con cada latido de su corazón, ahora lleno de un nuevo propósito. Mientras se preparaba para dormir, una inquietud persistente en el fondo de su mente le hizo pensar en la noticia que había recibido. ¿Acaso podría cambiarlo todo? Su vida, cada decisión que tomara, ahora dependía de cómo enfrentara lo que estaba por venir. Al amanecer, el nuevo día trajo consigo un aire expectante. Ana sabía que la conversación con Miguel sería crucial, pero también la traía un profundo deseo de tomar las riendas de su destino. Enfrentaría lo que había sido ofrecido. No podía ser solo sobreviviente, debía convertirse en creadora de su propia realidad. Mientras se preparaba para salir, un impulso repentino la hizo detenerse frente al espejo. Se tomó un momento para mirarse a los ojos y reafirmar su promesa. Tú eres más que tu enfermedad. Vas a luchar, no solo por ti, sino por él. Con una respiración profunda, se dirigió hacia la puerta, sintiendo el peso de cada decisión que estaba por hacer. Su camino se había bifurcado y la incertidumbre era aterradora, pero también emocionantemente liberadora. El momento de enfrentar lo desconocido había llegado. Y al abrir la puerta con firmeza, una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Está lista para descubrir no solo el poder del arte, sino también la fuerza que reside en su interior? Cada paso, cada trazo en el lienzo de su vida, la llevaría hacia un nuevo horizonte. Pero ¿qué verdades saldrían a la luz en ese viaje? Ana caminaba por la calle, su mente enfocada en lo que estaba por venir. La cita con Miguel no era solo un encuentro con un antiguo amigo, era una oportunidad de redescubrir su pasión y su propósito. Los pasos sobre el pavimento eran firmes, cada uno resonando con la intención de transformar su vida. Se sentía más viva que en mucho tiempo, pero la ansiedad nunca estaba muy lejos. Una mezcla de emoción y temor la acompañaba, como un susurro constante. Al llegar al pequeño estudio de Miguel, los aromas de pintura y disolventes la recibieron como viejos conocidos. La decoración del lugar, con sus paredes llenas de colores vibrantes y obras a medio terminar, le ofreció un sentido de pertenencia. Hoy es un nuevo comienzo, se repitió, mientras respiraba profundamente, llenándose de la energía creativa del entorno. Miguel, al verla, esbozó una sonrisa que iluminó su rostro. «Ana, qué bueno verte. ¿Lista para crear?», preguntó, su entusiasmo palpable.
Con una ligera risa nerviosa, ella asintió, consciente de que no solo se trataba de arte, sino de un viaje interior que necesitaba enfrentar. Mientras se sentaban en la sala de trabajo, Miguel la animó a compartir lo que había estado sintiendo. A pesar de su inclinación a evadir el tema personal, algo dentro de ella la instó a abrirse. Las palabras fluyeron, y con cada frase sentía cómo se liberaban piezas de su alma. Describió sus miedos, sus deseos y la sensación aplastante de la incertidumbre. En el rostro de Miguel, una mezcla de comprensión y apoyo se reflejaba, y por primera vez, Ana permitió que su vulnerabilidad emergiera sin reservas. «El arte puede ser la forma de liberar lo que llevas dentro», le dijo Miguel. «Es como un espejo que refleja tus emociones más profundas. ¿Qué te gustaría expresar?» Ana sintió una chispa de inspiración. Siempre había considerado que su arte era una escapatoria, una vía de eludir el dolor, pero ahora comprendía que también podía ser un canal para confrontarlo, una forma de sanar, tanto para ella como para Luis. «Quiero que me vean en mis cuadros», confesó, angustiada y al mismo tiempo emocionada. «Quiero que mi hijo vea que, a pesar de todo, la vida tiene belleza». Miguel la guió hacia un lienzo en blanco y le insistió que comenzara a pintar lo que sintiera en ese instante. Ana tomó el pincel con determinación. Así, en medio de trazos inciertos y explosiones de color, ella empezó a revelar su lucha interna. Cada línea en el lienzo se convirtió en un símbolo de resistencia, cada mancha de color un grito de esperanza. Aquella sesión de pintura se tornó en un espacio de autoconocimiento. Con cada capa de pintura, Ana exploraba sus emociones y miedos más oscuros, pero también sus anhelos más profundos. El rostro de Luis apareció en su mente, su risa clara como un mantra, dándole fuerzas para seguir adelante. «Esto es por ti, hijo», murmuró, dejando que sus lágrimas se mezclaran con la pintura. Al final de la tarde, se encontraba agotada pero satisfecha. Miguel observó la obra terminada, un torbellino de colores interpretando su lucha. «Es maravilloso cómo lograste plasmar tu viaje», dijo, su voz llena de admiración. «Este es solo el comienzo. ¿Qué tal si planificamos una exposición? El mundo necesita ver tu arte, y tú necesitas compartir tu historia». El corazón de Ana dio un vuelco. La idea de exponer su trabajo, de mostrarse al mundo, la aterraba, pero al mismo tiempo también la motivaba. ¿Sería suficiente? ¿Podría entregar su verdad de esa manera? Con el rostro encendido de incertidumbre, Ana se dio cuenta de que estaba frente a una bifurcación crucial, enfrentar su miedo o permitir que lo definiera. Mientras se despedía de Miguel, una idea le atravesó la mente. ¿Qué pasaría si, al igual que en la pintura, cada aspecto de su vida pudiera ser reimaginado? ¿Qué otros secretos podría desvelar? Ahora entendía que no solo estaba creando arte, estaba creando un camino hacia su propia verdad. Pero antes de que pudiera dar un paso más hacia adelante, un mensaje en su teléfono le hizo tambalear el pulso. Era un recordatorio de una cita importante relacionada con su diagnóstico. Con el corazón encogido, Ana sintió un frío repentino. La vida estaba a punto de presentar otro desafío. Mientras salía del estudio, se preguntaba, ¿sería capaz de enfrentar no solo el arte, sino también a la realidad que tanto temía? ¿Qué revelaciones le aguardaban en el próximo capítulo de su vida? Ana llegó a casa sintiendo una lucha interna que pulsaba en su pecho. La exposición era una oportunidad que podía definir su camino, pero la sombra del diagnóstico la seguía, como un eco que no podía silenciar. Se detuvo un momento en la puerta, respirando profundamente mientras miraba las paredes de su hogar, ahora testigos de su transformación. Las fotos de Luis sonreían, llenas de vida, inspirándola a encontrar su propia luz en medio de la penumbra. La idea de una exposición se presentaba casi como un acto de fe y, frente al espejo, comenzó a cuestionar qué podría significar realmente para ella. «¿Estoy lista para esto?», se preguntó, observando la mujer que la miraba.
era un reflejo de alguien que había estado a la espera de una señal, alguien que había reprimido y ahora comenzaba a soltar. Las pinturas que la esperaban en el estudio eran solo la superficie, un primer paso en un viaje que demandaba valentía. A medida que pasaban los días, la cita con el especialista se volvía inminente. La ansiedad crecía cada vez que su teléfono vibraba, recordándole el peso de lo que podía venir. Pero en medio de esa tormenta emocional, las noches se convertían en espacios sagrados. Hurgaba en su alma mientras daba forma a los lienzos. En cada trazo se enfrentaba a sus propios miedos y con cada pigmento se sumergía en el recuerdo de lo que realmente apreciaba, la belleza efímera de la vida, su fragilidad. El día de la cita, Ana necesitaba un atisbo de seguridad. Se vistió con un sencillo pero significativo atuendo que evocaba colores de su pintura, un símbolo tácito de su viaje hacia el descubrimiento de sí misma. Mientras esperaba en la sala, una mezcla de olores a desinfectante y papel arrugado la invadía y le recordaba que su destino estaba en manos de otros, algo que le resultaba inquietante. Sin embargo, en lugar de permitir que el miedo la paralizara, decidió ver la cita como un nuevo lienzo en blanco. ¿Qué hablaré con el médico? Esa pregunta resonaba en su mente. Iba más allá de la salud. Era también una oportunidad para redefinir su vida. Quería hablar abiertamente, sin miedo a desnudarse emocionalmente. Quizás, con el tiempo, esa revelación podría llevarla a abordar la exposición con una nueva perspectiva. Ana sabía que podría ser una forma de obtener control sobre su narrativa, en lugar de que la enfermedad lo hiciera. Al entrar a la consulta, se sintió vulnerable pero empoderada. Presentó su historia con claridad, sin permitir que el miedo dictara sus palabras. Al salir, sintió que había desatado algo en su interior. Había dado un paso hacia la aceptación. Con el diagnóstico en manos, comenzó a hacer planes. Con el consejo de Miguel, empezó a idear cómo sería la exposición. Pensó en su viaje, en cada emoción que había abordado con su arte. La sala debería reflejar su vida, su lucha. Así surgió la idea de transmitir una narrativa, dividir la exposición en capítulos que narran su historia. Se armaría una experiencia que iluminaría las sombras. Pero, al mismo tiempo, sintió una sensación inquietante. ¿Mis miedos serán lo suficientemente auténticos como para inspirar?, se preguntó. Esa noche, durmió con un mar de pensamientos iguales a la tumultuosa agitación de un mar embravecido. Siguió tensando el hilo entre el amor por su hijo y su tenacidad por levantarse ante el futuro que la esperaba. Era necesaria una revolución interior. La fortaleza que comenzaba a construir la obligaba a hacer cambios drásticos en su vida. Una voz en su cabeza susurraba que su arte no solo podía sanarla a ella, sino también a otros. Cuando finalmente llegó la fecha de la exposición, Ana miró su obra terminada y sintió que, al fin, había encontrado un sentido de propósito más allá de ella misma. Pero justo cuando iba a dar el último paso para abrir las puertas a su propio renacer, recibió una llamada inesperada. La voz del otro lado la hizo temblar. «Ana, necesito hablar contigo sobre tu diagnóstico. Han surgido nuevas pruebas que debes conocer». Un nuevo turno en su historia se acercaba, llevándola a un punto de quiebre donde las decisiones que debía tomar pronunciarían el verdadero eco de su lucha. El sonido del teléfono aún vibraba en la mano de Ana, ensombreciendo su alegría momentánea. Nuevas pruebas resonaban en su mente como un tambor, retumbando inquietantemente. Se sentó en el borde de la cama, el lienzo de su exposición aguardando en la habitación. Aquel acto de creación que había significado tanto, ahora se teñía de incertidumbre. La vida parecía ser un compás incontrolable, desafiándola a mantener la calma. Sabía que a veces el destino es un artista cruel que pinta sin permiso, trazos oscuros que podrían haber sido colores vibrantes. En lo profundo de ella, un fuego ardía, queriendo que el miedo no definiera su próximo paso, sino que lo catalizara. Ana comenzó a repasar mentalmente las pautas de su exposición,
cada una simbolizando una etapa de su vida. La lucha, la aceptación, la transformación. ¿A dónde encajaría una noticia que podría cambiarlo todo? La energía negativa que la anclaba a las preocupaciones crecía mientras pensaba en su hijo, en su futuro. ¿Cómo podría adentrarse en la violencia de lo desconocido y al mismo tiempo ofrecer luz a quienes contemplaran su arte? Ausente en sus pensamientos, decidió que era hora de confrontar el impacto que el diagnóstico podría tener en su vida y en su obra. Tomó un cuaderno y comenzó a esbozar ideas. Un capítulo sobre la vulnerabilidad. Quería que el mundo conociera no solo su lucha, sino también su alegría porque ahí, escondido, había un amor feroz por la vida. Cuanto más escribía, más se dio cuenta de que cada emoción, cada lágrima y cada rayo de luz eran parte integral de su viaje. Al caer la noche, se sintió embargada por la necesidad de crear. Tonalidades sombrías danzaban en su mente como sombras, y el pincel que una vez sirvió para expresar su fragilidad se convirtió en herramienta de resistencia. Cada golpe del pincel sobre el lienzo se volvió una declaración: no dejaré que esto me defina. Frente a la tela blanca, sintió que las preguntas vertidas en las pruebas no solo la desnudaban físicamente, sino que desvelaban una fuerza que nunca había conocido. Su arte, su historia, debía incluir ese desafío. Quizás, solo quizás, mi vulnerabilidad podría hacer eco en otros, pensó. La idea de conseguir que otros se sintieran visibles a través de su batalla con el diagnóstico la movía. La madrugada llegó con el primer brote de luces tibias que filtraban por la ventana. Ana se sintió exhausta pero entusiasmada, como si hubiera creado algo nuevo no solo en la pintura, sino también en ella misma. La emoción y el miedo se entrelazaban, convirtiéndose en un impulso. Si estos nuevos resultados me llevan por un camino diferente, que así sea. Yo seguiré creando, se prometió. Despertó al día siguiente con los ojos cargados de una claridad resplandeciente. La exposición no era solo un escaparate. Era su grito de resistencia, su invitación a la empatía. Las pinceladas de las nuevas obras incluirían el desafío de su historia, la duda, el amor por vivir y posiblemente su nueva realidad. Cuando finalmente presente esto, quiero que quienes vengan sientan que también están en el proceso de sanarse. Quiero que sientan que no están solos. El horizonte se adornaba con la promesa de un nuevo amanecer. Sin embargo, mientras se preparaba para el día de la llamada definitiva del médico, un nuevo eco se instaló en su corazón. ¿Qué revelaciones estarán por venir? Y mientras el teléfono sonaba de nuevo, Ana se encontró en un cruce decisivo, entre la revelación de su futuro inmediato y la posibilidad de fragorosas transformaciones. ¿Qué decisiones tomaré después de esto?, se preguntó, dejando que el eco de lo desconocido definiera su siguiente movimiento. Mientras el teléfono sonaba, Ana sintió que el tiempo se ralentizaba. Agarró el aparato con manos temblorosas. Cada tono resonaba en su pecho como un latido acelerado. La voz al otro lado, la del médico, era clara pero distante, como una ola que llega a la orilla y se retira nuevamente. Las palabras que pronunció se volvieron un eco en su mente. Es un diagnóstico complicado, pero hay opciones. Cada frase la empujaba a un nuevo umbral de su existencia. La inminente noticia comenzaba a generar un efecto dominó en sus pensamientos, cada uno causando una reacción emocional. En su interior, la lucha entre la aceptación y la desesperación la llevó a un estado de tensión palpable. ¿Cómo encajar una nube oscura en la paleta de su exposición? Las preguntas se crujieron en su mente. ¿Podría convertir este dolor en arte? La conversación terminó, y aunque había recibido información útil, el desafío se tornó más complejo. Ana sabía que debía decidir pronto sobre los siguientes pasos. Se sentó una vez más frente al lienzo en blanco. La luz de la mañana iluminaba la habitación, pero su mente seguía atrapada en un torbellino de emociones.
comenzó a trazar nuevas imágenes con un pincel tembloroso, dejando que el dolor se transformara en un movimiento expresivo. Cada golpe sobre el lienzo no solo reflejaba sus temores más profundos, sino también su anhelo por aferrarse a una nueva realidad. No soy solo una madre, se dijo con determinación. Soy una artista. Esa idea se convirtió en su mantra. El papel que había asumido durante años se entrelazaba con nuevas dimensiones de su identidad, y eso la iluminaba. Desde aquel momento no solo quería pintar su historia, sino también revelarse a sí misma en cada trazo, cada color, cada emoción profunda que salía de su ser. Con cada sesión de pintura, Ana desarrollaba su narrativa. La lucha se transformó en un vibrantemente caótico despliegue de colores. La aceptación se vislumbró como una estructura sólida, representada por líneas firmes y redondeadas, mientras que la transformación se tornó un fresco en movimiento, con tonos vivos de esperanza y altibajos dramáticos. Su arte se convertía en un testimonio de su crecimiento personal, convirtiendo el dolor en algo hermoso y, a la vez, liberador. Desde su rincón creativo, empezó a notar un cambio en su perspectiva. La exposición no solo debía representar su batalla, sino también la manera en que el amor y la vida podían coexistir a pesar de la adversidad. Animada por esta visión, comenzó a investigar nuevas técnicas pictóricas y maneras de exhibir el contenido emocional que emanaba de ella. Así nació la idea de un espacio interactivo dentro de la exposición, donde los espectadores pudieran agregar sus propias historias de lucha y superación en un mural colectivo. La creación de un espacio de conexión intelectual, emocional y espiritual se volvió un poderoso vehículo para la sanación. Mientras se preparaba para poner en marcha su proyecto, una nueva pregunta comenzó a asomar en su mente. ¿Podría realmente enfrentar y compartir su vulnerabilidad y aún así sentirse empoderada? Decidida a cruzar esa línea, se dispuso a probarse a sí misma, a examinar las reacciones de quienes observarían su trabajo. La exposición se convertiría no solo en su laboratorio emocional, sino también en un potencial punto de inflexión en su carrera artística, en su vida misma. Sin embargo, al enfrentarse a la posibilidad de abrir su mundo a otros, sentía que una sombra oscura de temor resurgía. La idea del juicio y la aceptación le pesaba en el corazón. La línea entre su arte y su vida personal se empezaba a difuminar, convirtiendo la incertidumbre en un nuevo canvas. Mientras esbozaba las últimas ideas para la exposición, una imagen violentamente intensa le atravesó la mente. Un retrato desgarrador de una madre frente a su hijo, enfrentando al mismo tiempo la tristeza y la esperanza. Esa sería su declaración más significativa. Pero, justo cuando parecía vivir un momento de claridad, sonó su teléfono nuevamente, interrumpiendo sus pensamientos. Fue entonces, en ese instante, cuando su futuro se tornó aún más incierto. ¿Esto es realmente lo que estoy dispuesta a mostrar?, reflexionó Ana, sintiendo cómo un nuevo ciclo de decisiones se abría ante ella. Ana se quedó inmóvil, el teléfono en su mano ahora una fría extensión de su inquietud. Escuchar el timbre agudo resonar en su mente, junto a las palabras del médico, la dejó en un estado de vulnerabilidad cruda. Sin embargo, en lugar de caer en la parálisis, un impulso de determinación comenzó a crecer dentro de ella. No podía permitir que el miedo tomara el control. Esta era su vida, su historia, y estaba dispuesta a transformar su narrativa. Con un profundo aliento, se sentó de nuevo frente al lienzo. La luz de la mañana llenaba la habitación, proporcionando una especie de consuelo, como si la misma luz la instara a seguir adelante. Ana comenzó a pintar, el movimiento de sus manos ahora más confiado. Mientras el pincel danzaba sobre la tela, sus miedos se convertían en figuras geométricas que encarnaban su ansiedad. Colores oscuros se mezclaban con matices vibrantes a medida que exploraba la dinámica entre su dolor y su deseo de crear. Con cada sesión, Ana adoptaba una nueva técnica, profundizando en su expresión artística. Armó su paleta con colores que iban más allá de la tristeza.
la fuerza de un rojo poderoso, la calma de un azul despejado, la esperanza de un verde fresco. Nunca había sido tan consciente de cada trazo, cada mezcla, cada representación visual de su lucha interior. En este proceso, no solo se redescubría como artista, sino también como mujer. La exposición reflejaba ahora una compleja transformación, un viaje en el que el dolor servía como base de su crecimiento. Ana comenzó a compartir sus avances en redes sociales, abriendo su proceso creativo al mundo. Las reacciones vinieron rápidas. Algunos comentarios la alentaban, otros eran críticos. Sin embargo, cada respuesta la empujaba a profundizar aún más en su propia vulnerabilidad. Un comentario en particular resonó en su mente. El arte debe ser auténtico, no perfecto. Esa frase se convirtió en un mantra, guiándola a través de sus miedos. La idea del mural interactivo tomó forma. Quería que los asistentes a su exposición se sintieran invitados a compartir sus historias de lucha, buscando crear un espacio donde la vulnerabilidad se convirtiera en fuerza colectiva. La naturaleza del proceso se expandía, y con cada nuevo trazo se sentía más capaz de lidiar con su propia incertidumbre. Sin embargo, a medida que la fecha de la exposición se acercaba, el nudo en su estómago crecía. La inquietud se colaba en su mente. ¿Qué pasaría si el juicio del público la despojara de su valor? ¿Pudo el arte que había transformado su dolor en belleza ser suficientemente poderoso para resonar con los demás? Frente al lienzo, Ana se vio a sí misma, la mujer que había estado tratando de ocultar sus miedos, y paradoxalmente la que estaba decidida a expresarlos. En cuestión de segundos, la pintura se convirtió en un recordatorio de su capacidad no solo para crear, sino para enfrentar lo que sentía. Cada color, cada figura, se volvió un testimonio personal de su vida y sus visiones, desafiando la noción de ser una madre abrumada por la tristeza. Finalmente, una noche, mientras se sumergía en el trabajo final del mural, una revelación impactante brotó dentro de ella. El arte no era solo una salida del dolor, sino una vía para la sanación, no solo para ella, sino también para quienes compartirían su espacio. Esa epifanía la llenó de determinación, pero también con un nuevo miedo. Si su arte podía ayudar a otros, ¿estaba lista para compartir su propia historia de lucha? En la penumbra de su estudio, Ana sintió que una batalla interna estallaba. La pregunta ahora se centraba no solo en su exposición, sino también en su identidad misma. Se encontraba al borde de una revelación que podría cambiar su vida. La posibilidad de que su vulnerabilidad era, de hecho, su mayor fortaleza. Mientras el pincel seguía danzando y sus pensamientos se arremolinaban, el sonido del teléfono volvió a interrumpirla. Esta vez, sin embargo, el eco de su propia voz interior resonó más fuerte que cualquier otra cosa. Ahora es el momento, se dijo con resolución. El motor de su transformación había comenzado, pero antes de poder abrazar el siguiente paso, sonó el teléfono nuevamente, inyectando incertidumbre en su trabajo inacabado. ¿Quién podría ser esta vez? Ana miró el teléfono, su corazón latiendo en sincronía con la vibración del aparato. La incertidumbre se cernía sobre ella como una nube amenazante. ¿Debería contestar? ¿Estaba lista para lo que esa llamada podría significar? Si presencia, su cuerpo tembló, como si cada decisión que había tomado en los últimos días estuviera en juego. Tomando una decisión rápida, inhaló profundamente y deslizó su dedo por la pantalla. La voz al otro lado era un eco familiar. Era Graciela, su amiga de la infancia, cuya risa solía ser un antídoto contra su tristeza. Pero esta vez, el tono de Graciela era diferente, tenso, como un hilo al borde de romperse. Ana, he estado pensando mucho en ti y quería saber cómo estabas manejando todo. La conversación fluyó entre momentos de alegría y silencios incómodos, pero en medio de ese vaivén, Graciela tocó un punto crucial. Es valiente lo que estás haciendo con tu arte, pero ¿qué pasa con tu corazón? ¿Realmente estás lista para abrirlo cuando aún sientes que te estás reconstruyendo? La pregunta se instaló en la mente de Ana con la fuerza de una tormenta.
¿Acaso había estado enfocándose tanto en lo externo que había olvidado atender su verdadero ser? La lucha con su autoaceptación resonaba más fuerte que nunca. Decidió usar esa inquietud, ese impulso crítico a su favor. Terminada la llamada, le dio una primera mirada a su mural, ahora un cúmulo de colores y emociones. Mientras contemplaba su obra, notó que había elementos que aún no había explorado del todo, partes que parecían ausentes. Era como si el mural, en su totalidad, reclamara más autenticidad. Había un vacío en el epicentro, un espacio que anhelaba ser llenado con su verdad más profunda. Decidió que ese sería su próximo proyecto, revelar por completo su historia, incluidos sus miedos y vulnerabilidades. Paso a paso, Ana comenzó a añadir nuevos elementos, líneas que representaban su conexión con la enfermedad, figuras abstractas que simbolizaban su vulnerabilidad. Mientras pintaba, recordaba momentos de su vida en los que se sintió impotente y las veces que había tenido que luchar para salir adelante. Con cada trazo, sentía que la carga de su secreto se aligeraba. A medida que el mural tomaba forma, la incertidumbre comenzaba a transformarse en algo más poderoso. Cada color parecía cobrar vida, desbordando en una explosión de emociones que resonaba con fuerza en su pecho. El acto de pintar se convirtió en una experiencia de catarsis, donde por primera vez en mucho tiempo se sintió realmente viva. El día antes de la exposición, se sentó frente al espejo, enfrentando su reflejo. Un nuevo yo, un ser que había comenzado a aceptar sus imperfecciones y a entender que la vulnerabilidad era parte de su fuerza. Pero había algo más que quería hacer. Una carta dirigida a aquellos que verían su mural. Necesitaba expresar lo que realmente representaba. Un mensaje de conexión, de amor y de esperanza. Con la pluma en mano y el papel frente a ella, comenzó a escribir. Las palabras fluyeron como un torrente, cada una de ellas forjando un puente entre su alma y la de los espectadores. Este mural es más que arte, es un grito de lucha, un abrazo de sanación. Cada palabra la empoderaba, la llevaba más allá de sus miedos y hacia un horizonte de posibilidades. Esa noche, mientras los últimos retoques eran establecidos en su mural, Ana sintió que la transformación era inminente. Comparte su historia, abre su corazón, un acto que desafiaría sus límites. Pero la realidad la golpeó con otra pregunta. ¿Sería capaz de enfrentar el juicio del público, revelando no solo su arte, sino su fragilidad? Con el teléfono de nuevo en la mesa, Ana sabía que el momento de la verdad estaba cada vez más cerca. Una única imagen se dibujó en su mente, sus brazos extendidos, lista para recibir las historias de quienes se atreverían a compartir su propia lucha. Un pensamiento inquietante la invadió. La exposición no era solo su oportunidad de ser vista, sino también una invitación al acto más atrevido de todos, abrir su alma. El día de la exposición se acercaba, y con él la posibilidad de ser juzgada, pero también la esperanza de ser entendida. Entonces sonó el teléfono nuevamente, interrumpiendo sus pensamientos. ¿Quién era esta vez? La ansiedad de lo desconocido la invadió. ¿Sería el reconocimiento que tanto anhelaba o el eco de más inseguridades que temía enfrentar? Ana se despertó la mañana de la exposición con una mezcla de emociones, nervios, expectativa y una pizca de miedo. Aquella jornada no solo marcaría su viaje como artista, sino también, quizás, el renacer de su identidad. Mientras se preparaba, cada movimiento era una expresión de su historia. Mirar en el espejo era ahora un acto de reconocimiento. No solo veía a una mujer enferma, sino a una guerrera que había decidido luchar, que había encontrado en el arte no solo un refugio, sino una razón para seguir adelante. Al llegar al lugar, sintió la energía vibrante en el ambiente. Las paredes rebosaban de su trabajo, colores y formas que contaban su verdad de una manera que nunca había imaginado. Los asistentes comenzaron a llegar. Sus murmullos calentaban el espacio, pero a medida que miraba su mural,
Una sensación abrumadora la invadía. ¿Serían sus miedos más abiertos que sus pinceladas? A medida que la gente se acercaba, Ana comenzó a hablar sobre su obra. Observó cómo sus ojos se iluminaban al escuchar su historia, cómo la vulnerabilidad que había temido mostrar calaba hondo en quienes la escuchaban. Las reacciones eran diversas, pero la conexión era palpable. Su arte resonaba incluso en los más silenciosos. Por primera vez, sus sentimientos de inseguridad se transformaron en poder. El miedo se tornó en confianza. Miguel la observaba a distancia, una mezcla de admiración y orgullo visible en su rostro. Prometió apoyarla. Había creído en ella incluso cuando su propio reflejo parecía dudar. En ese instante, Ana sintió que el amor no era una carga, sino un impulso vital. La luz del amor que había despertado en ella se extendía hacia su hijo y su amigo, brindándole una nueva fuerza. Una mujer se acercó, sus ojos brillando con lágrimas. «Tu historia me ha tocado», dijo, su voz suave. «He enfrentado lo mismo, y tu arte me ha inspirado a seguir luchando». Ana comprendió que cada trazo en su mural había creado no solo una conexión con sí misma, sino también con los demás. La valiente decisión de abrirse había permitido que el dolor se transformara en un puente hacia la esperanza, un hilo conductor que entrelazaba vidas. A medida que la noche avanzaba, Ana se dio cuenta de que no solo había compartido su historia, sino que también había creado un espacio de sanación colectivo. El mural era un testimonio de su lucha, pero trascendía su experiencia individual. En cada firma que añadieron los asistentes al mural interactivo, sus propias historias de superación se entrelazaban con la suya, narrando un relato de resiliencia compartida. Cuando la exposición llegó a su fin y las luces comenzaron a apagarse, Ana sintió que había alcanzado una cima personal. Miró su mural una vez más. Cada color, cada línea representaba su viaje desde la oscuridad hacia la luz. Había enfrentado sus temores y, en el proceso, había rescatado su identidad y su propósito. Al volver a casa, sus pasos eran más ligeros. Luis la esperó con una sonrisa, ansioso por escuchar cómo había ido todo. «Mamá», dijo, «estás brillando. Hoy eres una artista y una inspiración». Ana, con el pecho lleno de orgullo y amor, tomó las manos de su hijo. «Lo logramos, amor. Esto es solo el comienzo. Juntos vamos a seguir adelante». En ese momento, comprendió que la verdadera transformación no solo ocurrió en ella, sino en la conexión que había cimentado con su hijo, su amigo y todos aquellos que habían cruzado su camino. Con determinación renovada, Ana se pidió a sí misma que continuara creando, no solo para ella, sino para todos los que necesitaban ver que la lucha valía la pena, y así, con un nuevo sentido de finalización y aventura, se comprometió a seguir su camino artístico, utilizando el arte como un vehículo para sanar, compartir y conectar. Ana había emergido no solo de la enfermedad, sino de la necesidad de su propia luz. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegúrense de comentar sus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más. Su apoyo es vital para que estas historias de superación personal sigan viendo la luz.